información. Antes de irnos al corte hablábamos pues de este ajuste, nuevo recorte en su pronóstico de crecimiento económico para México, que es el JP Morgan. Ahora lo sitúa en 10.5%. Y decíamos que alentado en buena medida por el dato que hoy muy temprano publicó el INEGI respecto a cómo se está cayendo la producción industrial. En abril fue del orden del 29.63%. Se trata de la peor caída histórica. Vamos a platicar con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación, Darío. Y bueno, ¿cómo estás viendo esta situación? Evidentemente, pues se relaciona con el desplome de la actividad económica por estos ya poco más de 2 meses de confinamiento y de la ausencia de planes de acompañamiento para reactivar la economía. ¿Cómo ves el escenario? ¿Qué podemos esperar para el próximo año? Bueno, básicamente lo primero que mencionas es adecuado, es correcto en el sentido de que las medidas de confinamiento, la falta de una política económica contracíclica y medidas de política industrial concretas, pues permiten entender parcialmente lo que está ocurriendo o lo que hoy reportó el INEGI que ocurrió en el mes de abril. Habría que agregarle a esos dos elementos que esta fue la caída número 19 de la industria, es decir, el antecedente ya era una recesión en ese sector sobre el cual pues no se tuvieron las medidas adecuadas y que se conjugó con una debilidad previa al coronavirus de la industria en Estados Unidos y en Europa. Entonces, eso en conjunto pues nos plantean esta caída histórica de la industria en el mes de abril, que probablemente se va a extender a los meses de mayo y parcialmente de junio, y lo cual deja un proceso de reactivación complejo. En ese sentido, ¿qué esperar para el resto de este año? Parece que meses también quizás de menores caídas, pero todavía en terreno negativo la mayoría, y un 2021 que va a tener que enfrentar 3 desafíos. El primero es si habrá otro brote de COVID-19. El segundo es cómo va a impactar el TEMEC, la entrada del TEMEC a industrias como la automotriz con los nuevos requisitos que se están planteando. Y el tercer elemento, pues evidentemente, qué tan dañadas queden las economías de México, de Estados Unidos por esta recesión y cuánto de ello va a influir en esta recuperación. Claro. José Luis, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. José Luis, este dato de abril de la producción industrial y como tú dices puede extenderse un tiempo más, ¿qué anticipa para el PIB del segundo trimestre? Bueno, ya lo mencionaba para el mes de abril el secretario de Hacienda, que esperan una caída de 17% de la actividad económica ya en su conjunto en abril, seguramente algo similar en mayo. Desde mi punto de vista, sí tendríamos que prepararnos para ver que el segundo trimestre del año presente una caída de entre 12 y 14%, es decir, algo pues no observado ni aún en las crisis del 2009 y del 95, y lo cual pues es un parámetro muy claro de la profundidad y la magnitud que ha tomado esta recesión económica y este problema de coronavirus. Oye, José Luis, ¿va a tener México la capacidad para absorber este golpe? Hace rato hablábamos con los restauranteros, que si bien estamos hablando del sector servicios, ya parecería que están incluso muchos de ellos claudicando o asumiendo la posibilidad de que no cuenten con ningún tipo de estímulo ni apoyo para salir adelante. ¿Sería el caso de la industria? Digamos que acabas de tocar el punto esencial, ¿no? Ya en realidad lo que vamos a ver de números negativos pues es la consecuencia de las opciones que se tomaron, y lo que tenemos que estar planteando es qué tan rápido nos vamos a poder recuperar, y en ese sentido las secuelas de estos números negativos pues son el posible quiebre de empresas, es evidentemente los niveles de desempleo que se está observando y que mañana el IMSS nos dará la cifra del mes de mayo, y entonces qué tan difícil va a ser realmente tener esa recuperación en V o en U o de paloma
palomita, como se ha llegado a mencionar. Y desde mi punto de vista, el riesgo que corremos es que ante la falta de programas de apoyo más amplios, más integrales, la falta de participación de la banca de desarrollo, el riesgo que corremos es de que efectivamente la recuperación tarde más tiempo de lo que están estimando las autoridades. Claro. En esta recuperación que todo indica va a ser desigual, ¿tú ves afectación en algunas cadenas productivas, José Luis? Sí, me parece que en este momento industrias como la textil, el calzado, es decir, aquellas que tienen ya de por sí fragilidad por la competencia desleal, están enfrentando problemas severos. Algo similar ocurre en la industria química, la industria siderúrgica, la de la construcción, el cemento, que además de esto pues tienen 2 años de estar enfrentando vaivenes económicos y evidentemente esto ya también se extendió a una parte de la industria minera que depende de esa construcción. Aún en los servicios, lo que estamos observando es que la parte de transportes, por ejemplo, está enfrentando problemas, sobre todo los llamados hombres camión, que tienen poco margen para poder enfrentar crisis muy prolongadas. Entonces, en términos generales, sí estamos viendo afectaciones generales, además de lo que bien mencionaban de la parte de servicios, restaurantes, hoteles, que han enfrentado una sequía fuerte en estos meses. Oye, José Luis, ¿y tú de qué idea eres en cuanto a la velocidad de la recuperación? ¿Estás por la V de la que habla López Obrador? ¿Estás por la U a la que se refería ayer el secretario de la OCDE, José Ángel Gurría? ¿O estás por la palomita, como lo dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera? A mí me parece que la recuperación va a ser lenta. ¿O estás por la L? Esa es la de los pesimistas. Se me olvidó poner la L. Yo honestamente creo que lo que vamos a ver es lo que en economía se llama un cambio de nivel, es decir, esta caída se va a asemejar en una primera parte a esa L que mencionas. Probablemente hacia fines de año empezaremos a ver ya una recuperación, tasas negativas menos dramáticas, con algunos datos positivos, pero de lo que mencionábamos al principio, con todavía muchas interrogantes y volatilidad, sobre todo si llega a aparecer un segundo brote, a mí me parece que va a ser hasta el segundo semestre del 2021 cuando podremos empezar a ver tasas de crecimiento positivas ya de manera más sostenida. Claro. José Luis, ¿cuántos trimestres o cuántos meses viene cayendo ya la industria en nuestro país? 19 meses de caídas consecutivas. Esto, para darnos una idea, en 1995, aquella crisis del efecto tequila, fueron 12 nada más. En la del 2009 también fueron fueron 18, y evidentemente ya estamos viendo una cadena larga de retrocesos. Entonces, José Luis, tú eres de la idea de que esta recuperación la veremos entonces en la segunda mitad del próximo año. Sí, porque hay una afectación estructural a la economía, pero sobre todo ya a la sociedad. Si recordamos esta encuesta de empleo telefónica, con todo lo que se pueda decir de la metodología, nos habla de 12.5 millones de mexicanos que perdieron su fuente de ingreso. La subocupación es el 25% de la parte ocupada, y la que trabaja en condiciones críticas más del 35%. ¿Cómo se puede revertir esto? Pues solo a través de inversión que realizan pues las empresas, porque el gobierno su inversión es mínima. Entonces, mientras no se tenga un entorno favorable para recuperar la inversión, pues es complicado pensar en que esta recuperación pueda ser demasiado rápida. Pues José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.